Muy bien, pues empezamos a ver las operaciones políticas, que son las que tienen los iconos de fondo con el fondo color morado. En este caso, la primera operación política que vamos a ver en el tutorial de Pax Renaissance es la operación de impuestos, que es ese que vemos ahí a la derecha en la carta del elefante papal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta. Imaginemos que Fugger está realizando operaciones en el oeste durante su turno y decide usar esta operación de impuestos en esta carta. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que saber que la operación impuestos tiene como objetivo una concesión, ya sea propia o rival. Y esa concesión, la concesión objetivo, debe de estar en una ubicación que coincida con la ubicación de la carta que realiza la operación. En este caso, imaginemos que Fugger quiere realizar la operación impuestos sobre esta concesión Marchoni que está en una frontera portuguesa. Como la ubicación de la carta es todo el oeste, ¿de acuerdo? Pues puede realizarla, porque Portugal, como ya sabemos, pertenece al oeste, que está compuesto de todos estos imperios. Bueno, pues nada. El objetivo es esta concesión en Portugal. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. ¿De acuerdo? En primer lugar, antes de ejecutar la operación, hay que comprobar que el imperio cuya localización corresponda a donde se va a ejecutar la operación, hay que comprobar que ese imperio tenga alguna ciudad libre. No puede estar saturado. En este caso vemos que Portugal tiene una torre en Granada, la isla de las especias ni siquiera está en juego y Toledo está libre. Entonces puede ejecutarse la operación impuestos sobre una concesión que esté en Portugal. Entonces vamos a ver. Una vez que se comprueba que se puede realizar, el jugador víctima, que en este caso es Marchoni, tiene dos opciones. En primer lugar, puede decidir pagar un florín a China para conservar la concesión. En este caso, simplemente pagaría un florín y conservaría la concesión. Alternativamente, podría decidir no pagar. Entonces, si decidiese no pagar, lo que le pasaría a esta concesión es que sería sometida a la localización de la operación. En este caso, se sometería a Portugal. Como Portugal vemos que no está en juego, pues sencillamente, como ya sabemos, la concesión volvería a la reserva del jugador, o del jugador que sea víctima de la operación de impuestos. Muy bien. Y ahora, por último, una vez que ya se haya decidido pagar o no pagar, se debe de colocar una leva sobre el imperio objetivo. Entonces, en este caso, vemos que no hay muchas opciones, sencillamente se colocaría una leva en la única opción posible, que es en Toledo. Si hubiese varias opciones a elegir, ¿vale? Porque hubiese varias ciudades libres, el jugador que es víctima de la operación de impuestos es el que decide en qué ciudad libre se coloca la leva. Y recordemos, como es leva, aquí sí tiene que coincidir forma y color de la pieza con la ciudad. Pues ya está, así se realiza la operación de impuestos. En primer lugar, hay que comprobar que el imperio en el que se realice la operación no está saturado. A continuación, se decide a qué concesión se le va a aplicar el impuesto. Si el jugador propietario de la concesión quiere pagar, pues paga un florín y conserva su concesión. Si no quiere pagar, pues la pierde, porque se somete al imperio correspondiente. Y por último, una vez que ya se ha resuelto el tema del pago, pues el jugador víctima debe colocar una leva en alguna ciudad libre del imperio objetivo. Por eso, antes de realizar la operación impuestos, hay que comprobar si el imperio, hay que verificar que no esté saturado. Si estuviese saturado, no podría hacerse. Pues nada, así es como se realiza la operación de impuestos. Saludo.